Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, con la mejor energía y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, porque hoy tenemos un tema que está que arde. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que nos tiene a todas enamoradas. Pero no vamos a hablar de sus abdominales de acero, ni de su sonrisa encantadora, aunque podríamos pasarnos horas de... Hoy vamos a destapar la verdad detrás de su último proyecto, Sandokan. Un proyecto que prometía ser un bombazo, pero que, al parecer, ha terminado en una auténtica explosión. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido jugoso, las noticias frescas y los chismorreos bien informados, este es su lugar. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos al lío. Seguramente ya habrán escuchado algo sobre Sandokan. La serie, que es un remake del clásico de aventuras, generó muchísima expectativa desde el principio. Can Yaman, en el papel del valiente pirata malayo, era un casting que, sobre el papel, parecía perfecto. Imágenes filtradas del set, entrevistas prometedoras, todo apuntaba a un éxito rotundo. Sin embargo, conforme avanzaba la producción, comenzaron a surgir rumores. Rumores de tensiones en el set, de cambios de guión inesperados, de problemas con la dirección. Y ahora, con la serie prácticamente terminada, parece que todo ha explotado. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué Can Yaman parece estar tan frustrado con este proyecto? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para su carrera? Vamos a desmenuzarlo todo. Para empezar, es importante entender el contexto. Sandokan no es una producción pequeña. Estamos hablando de una serie internacional, con una inversión considerable y la mirada puesta en un público global. Esto significa que las expectativas eran altísimas y la presión, obviamente, enorme. Se habló de una inversión inicial que superaba los 50 millones de euros, una cifra que la convertía en una de las producciones más ambiciosas de la historia para una serie de aventuras. Esta inversión no solo implicaba la contratación de un elenco internacional de renombre encabezado por el propio Can Yaman, sino también la construcción de sets impresionantes en diferentes locaciones, el diseño de vestuario de época detallado y, por supuesto, una campaña de marketing global que buscaba captar la atención de audiencias de todo el mundo. Según fuentes cercanas a la producción, la principal fuente de conflicto fue la visión creativa. Aparentemente, Can Yaman tenía una idea muy clara de cómo quería interpretar a Sandokan, un personaje complejo y con una rica historia detrás. No se trataba simplemente de replicar la imagen del pirata aventurero y musculoso que muchos recuerdan de las adaptaciones anteriores. Can Yaman, según nos cuentan, quería explorar la complejidad psicológica del personaje, sus motivaciones profundas, sus contradicciones internas y su lucha por la justicia en un mundo injusto y opresivo. Había investigado a fondo la historia de la región, la cultura malaya y los movimientos de resistencia contra el colonialismo, buscando darle a su Sandokan una autenticidad y una profundidad que trascendieran el simple entretenimiento. Pero parece que la dirección y la producción tenían una visión diferente, más enfocada en el espectáculo y la acción que en la profundidad del personaje. Para ellos, Sandokan debía ser una serie de aventuras trepidante, llena de escenas de acción espectaculares, efectos especiales impresionantes y romances apasionados, un producto diseñado para atraer a un público masivo y generar grandes beneficios. La complejidad psicológica del personaje, la exploración de temas sociales relevantes y la autenticidad histórica eran, a sus ojos, elementos secundarios que podrían restar dinamismo y atractivo comercial a la serie. Esto llevó a constantes desacuerdos, a cambios de guión de última hora y a un ambiente de tensión constante en el set. Imaginen la frustración de un actor que se ha preparado a fondo para un papel, que ha estudiado el personaje a fondo, y que de repente se encuentra con que sus ideas son ignoradas y su interpretación es manipulada. Can Yaman, según nos cuentan, se sentía como si estuviera interpretando un personaje que no era el suyo, un Sandokan superficial y caricaturesco que no reflejaba su visión ni su trabajo. Intentaba constantemente introducir matices y detalles que enriquecieran su interpretación, pero sus esfuerzos eran sistemáticamente frustrados por la dirección y la producción. Pero la cosa no quedó ahí. Otro punto de fricción importante fue la relación con el resto del elenco. Aunque no hay confirmación oficial, se rumorea que hubo ciertos roces con algunos actores, especialmente aquellos con mayor experiencia en la industria.
Al parecer Can Yaman, a pesar de su carisma y talento, fue percibido por algunos como un recién llegado al mundo de las grandes producciones internacionales. Su éxito meteórico en las series turcas y su popularidad masiva en las redes sociales generaron cierta envidia y resentimiento entre algunos de sus compañeros de reparto, que veían en él una amenaza para su propio protagonismo y reconocimiento. Además, algunos actores más experimentados cuestionaban la preparación y la profesionalidad de Can Yaman, criticando su método de trabajo y su falta de experiencia en producciones de este calibre. Se rumorea que hubo discusiones acaloradas sobre la interpretación de algunas escenas, sobre la improvisación y sobre la necesidad de ceñirse estrictamente al guión. Estas tensiones en el set crearon un ambiente de desconfianza y animosidad que dificultó aún más el trabajo de Can Yaman y contribuyó a su frustración. Además, la presión mediática fue brutal. Can Yaman es un actor muy popular, con una legión de fans en todo el mundo. Cada movimiento suyo, cada declaración, era analizada al milímetro. Las redes sociales se inundaban de comentarios, rumores y especulaciones sobre su vida personal y profesional, y la prensa no dudaba en explotar cualquier controversia o incidente que pudiera generar titulares. Esta presión constante, esta vigilancia implacable, afectó profundamente a Can Yaman, que se sentía como si estuviera viviendo en un gran hermano constante sin privacidad ni espacio para respirar. Y esto, obviamente, no hizo más que aumentar la tensión en el set y dificultar aún más su trabajo. Le costaba concentrarse, le costaba relajarse, le costaba ser él mismo. Se sentía constantemente observado, juzgado y criticado, lo que afectaba su confianza y su rendimiento. Además, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, de complacer a sus fans y de responder a las exigencias de la prensa le consumía una gran cantidad de energía y le impedía dedicarse por completo a su trabajo. ¿Pero por qué decimos que explotó? ¿Cuál fue el detonante de esta crisis? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Según fuentes internas, el punto de inflexión fue una escena clave en la que Can Yaman había puesto muchísima ilusión. Una escena que, según él, definía la esencia de Sandokan y que mostraba su lado más vulnerable y humano. Se trataba de una escena en la que Sandokan, después de una batalla especialmente cruenta, se enfrentaba a sus propios demonios, a sus dudas y a sus miedos. Era una escena íntima y emotiva, en la que el personaje se despojaba de su armadura de héroe y mostraba su lado más frágil y humano. Pero al parecer, la dirección decidió cortar gran parte de esa escena, argumentando que era demasiado lenta y que no encajaba con el ritmo de la serie. Según ellos, la escena ralentizaba la acción y restaba espectacularidad al conjunto. Preferían centrarse en las escenas de lucha y aventura, que consideraban más atractivas para el público. Esto fue la gota que colmó el vaso para Can Yaman. Se sintió traicionado, incomprendido y, sobre todo, impotente. Sintió que su trabajo, su esfuerzo y su visión del personaje habían sido completamente ignorados y despreciados. Se dio cuenta de que no tenía ningún control sobre su propia interpretación y de que estaba siendo utilizado como una simple herramienta para satisfacer los intereses comerciales de la producción. Después de este incidente, su actitud en el set cambió radicalmente. Se volvió más reservado, más distante y menos dispuesto a colaborar. Dejó de proponer ideas, dejó de discutir el guión y se limitó a cumplir con sus obligaciones profesionales de la manera más eficiente posible. Perdió la ilusión, perdió la motivación y perdió la confianza en el proyecto. Y aunque siguió cumpliendo con sus obligaciones profesionales, era evidente que su pasión por el proyecto se había esfumado. Se notaba en su mirada, en su actitud, en su lenguaje corporal. Ya no era el mismo Can Yaman entusiasta y comprometido que había llegado al set con la ilusión de interpretar a Sandokan. Se había convertido en una sombra de sí mismo, un actor desilusionado y frustrado que solo quería terminar el trabajo y pasar página. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con Sandokan? ¿Será el fracaso que muchos temen? ¿O Can Yaman y la producción lograrán limar asperezas y sacar adelante la serie? La verdad es que es difícil predecirlo. La serie tiene un presupuesto enorme, un elenco talentoso y una historia clásica que sigue atrayendo al público. Pero la tensión en el set y la frustración de Can Yaman podrían afectar negativamente al resultado final. Si el actor no se siente cómodo con su interpretación, si no logra transmitir la pasión y la autenticidad que requiere el personaje, es probable que el público lo note y que la serie no alcance el éxito esperado. Además, este incidente podría tener consecuencias importantes para la carrera de Can Yaman. Si la serie fracasa, su imagen podría verse dañada.
Algunos podrían culparlo del fracaso, acusándolo de ser un actor conflictivo y poco profesional. Y si decide hablar abiertamente sobre lo que pasó, podría ganarse enemigos poderosos en la industria, que podrían dificultar su acceso a futuros proyectos. Pero por otro lado, este drama también podría fortalecer su imagen. Si se mantiene fiel a sus principios, si defiende su visión artística y si no se deja intimidar por las presiones externas, podría ganarse el respeto de la crítica y del público. Su valentía y su integridad podrían ser valoradas y apreciadas, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia contra la manipulación y la falta de creatividad en la industria del entretenimiento. Al final, todo dependerá de cómo gestione esta situación. Can Yaman es un actor talentoso y carismático con una gran base de fans. Si sabe jugar bien sus cartas, podría salir fortalecido de este embrollo. Si logra transmitir su versión de los hechos de manera clara y convincente, si consigue el apoyo de sus fans y de algunos aliados en la industria, podría convertir esta crisis en una oportunidad para crecer y consolidar su carrera. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que no te contaron? Pues además de los detalles que ya hemos mencionado, hay algo que es fundamental entender: el choque cultural. Can Yaman es un actor turco con una forma de trabajar y de entender la interpretación muy diferente a la de los actores occidentales. La industria del entretenimiento turca, aunque en auge, tiene sus propias dinámicas y particularidades, que difieren significativamente de los estándares de Hollywood y de otras industrias cinematográficas occidentales. Las diferencias en los métodos de trabajo, en los tiempos de producción, en la relación con la prensa y con los fans, y en la valoración de la creatividad y la autonomía artística, pueden generar malentendidos y tensiones cuando un actor turco se enfrenta a una producción internacional. Y esto, sumado a las diferencias de idioma y a las barreras culturales, pudo haber contribuido a generar malentendidos y tensiones en el set. A veces la comunicación se volvía difícil y confusa, lo que generaba frustración y desconfianza. Además, las diferencias culturales en la forma de expresar las emociones, de resolver los conflictos y de entender las jerarquías podían generar malentendidos y roces entre los miembros del equipo. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, donde las envidias y los celos están a la orden del día. Y Can Yaman, con su éxito meteórico y su atractivo innegable, podría haber despertado algunas animadversiones entre sus compañeros de trabajo. Su juventud, su popularidad y su carisma podían ser vistos como una amenaza por algunos actores más veteranos, que se sentían eclipsados por su presencia. Por último, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. En la era de Instagram y Twitter, cualquier rumor o comentario puede convertirse en una bola de nieve imparable. La presión de tener que mantener una imagen perfecta en las redes sociales, de complacer a sus fans y de responder a las críticas de sus detractores, pudo haber afectado negativamente al estado de ánimo de Can Yaman y a su capacidad para concentrarse en su trabajo. Además, la constante exposición mediática, la necesidad de mantener una actividad frenética en las redes sociales y la presión de responder a los comentarios y las críticas podían consumir una gran cantidad de tiempo y energía, impidiéndole dedicarse por completo a su trabajo y afectando su bienestar emocional. En resumen, Sandokan ha sido un proyecto lleno de obstáculos y desafíos para Can Yaman. Un proyecto que ha puesto a prueba su talento, su paciencia y su capacidad para lidiar con la presión mediática. Y aunque todavía no sabemos cómo terminará esta historia, lo que sí es cierto es que Can Yaman ha demostrado ser un actor valiente y comprometido, dispuesto a luchar por su visión artística y a no dejarse intimidar por las dificultades. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y su tormentosa experiencia con Sandokan. Espero haberles dado todos los detalles jugosos y los chismorreos bien informados que tanto les gustan. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can Yaman tenía razón al defender su visión artística? ¿O creen que debería haber sido más flexible y adaptarse a las exigencias de la producción? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber si ustedes también se sienten identificados con la frustración de Can Yaman o si creen que está exagerando. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Ciao, ciao. Y recuerden, aquí siempre encontrarán la verdad detrás del espectáculo. Hasta la próxima, gente guapa. Los quiero.